Tu lugar es en un asilo con los viejitos, me gritó mi nuera Karen mientras mi propio hijo Tomás arrastraba mis muebles hacia la ventana. Mis 74 años de vida se estrellaban por esa ventana junto con mis cosas. Me sacó de la casa que yo misma había pagado. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Pero no sabían que mi hermano Oscar, un general retirado, ya me esperaba en la puerta con sus viejos compañeros del ejército. Lo que el general le hizo a mi hijo después de eso, jamás lo olvidaré. Me llamo Dorotea, y ese día descubrí que criar a un hijo adoptado con todo mi amor no asegura que te respete cuando más lo necesitas. Tomás siempre supo que lo adopté de bebé tras la muerte de mi esposo en servicio militar. Le di todo: estudios, hogar, comida, cariño incondicional por 45 años. Karen llegó a nuestras vidas hace 10 años como una serpiente vestida de novia. Desde el primer día vi en sus ojos esa frialdad calculadora que me heló la sangre. Ella nunca me quiso en esa casa. Poco a poco envenenó a mi hijo contra mí. Dorotea, tu hijo ya es un hombre. No puede cargarte toda su vida, me decía con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Y Tomás, mi Tomás, empezó a cambiar. Las charlas se volvieron tensas. Los abrazos desaparecieron. Las miradas se llenaron de fastidio. Durante meses soporté sus comentarios venenosos, sus indirectas sobre mi edad, sobre cómo era un estorbo para su matrimonio. Karen tenía un plan, y yo fui muy ingenua para verlo venir. ¿No crees que es hora de buscar un lugar más apropiado para tu edad?, me preguntaba mientras lavaba los trastes que yo había apagado en la cocina que yo había equipado. Sus palabras eran puñales envueltos en terciopelo. Lo que ninguno sabía era que yo guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Mi difunto esposo no solo me dejó una pensión militar vitalicia, también era dueño de 3 propiedades valiosas que compró como inversión. Nunca hablé de esto porque quería que Tomás se hiciera hombre por méritos propios. Pero Karen empezó a sospechar que yo tenía más dinero del que decía. La vi revisando mis papeles cuando pensaba que no la miraba, preguntándole a Tomás sobre mis cuentas. Ella cazaba y yo era su presa. «Mamá, ¿de dónde sacas dinero para comprar estas cosas?», me preguntó Tomás un día cuando llegué con despensa. Karen estaba detrás con esa sonrisa que ya conocía. «De mi pensión, hijo. Sabes que tu padre me dejó bien protegida». Respondí sin revelar mi verdadera riqueza. Pero Karen no quedó satisfecha. Empezó a hacer preguntas más directas, más invasivas. Quería saber cuánto recibía, si tenía ahorros, si había propiedades. Esquivaba sus interrogatorios, pero era insistente. El día que todo explotó, empezó como cualquiera. Tomás llegó del trabajo con esa cara que conocía demasiado bien, la de quien discutió con su esposa sobre mí. Karen apareció detrás, brazos cruzados y esa mirada desafiante que anunciaba algo malo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Tomás sin mirarme a los ojos. Me senté en el sofá, preparándome para otra de esas incómodas charlas sobre mi situación en la casa. Pero esta vez había algo distinto en el aire. Karen tenía esa sonrisa triunfal que me erizaba la piel. «Hemos estado pensando», empezó Tomás con voz temblorosa, como quien está a punto de traicionar a su propia madre, «y creemos que sería mejor para todos si buscas otro lugar para vivir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de tantos años de sacrificio, de amor incondicional, de darle todo, mi propio hijo me echaba de la casa. «¿Cómo puedes decirme eso, Tomás?», pregunté sintiendo que las lágrimas me ardían en los ojos. «Simplemente ya no funciona, mamá. Karen y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia joven y tú ya vas para vieja». Karen se acercó y puso la mano en el hombro de Tomás como marcando territorio. «Dorotea, no es nada personal, pero necesitamos privacidad. Queremos tener hijos, y con una persona mayor en la casa es complicado». «Una persona mayor», repetí sintiendo que la sangre se me helaba. «Soy tu suegra, Karen. Soy la madre del hombre al que dices amar. Y por eso mismo deberías entender», respondió con esa frialdad que ya conocía. «Los matrimonios jóvenes necesitan espacio para crecer. Tú ya viviste tu vida». Tomás evitaba mi mirada como un cobarde. El hijo que crié, al que le di todo, no podía ni defenderme ni mirarme mientras me clavaba el cuchillo por la espalda. «Hijo, yo pagué esta casa con el dinero de la pensión de tu padre. Todo lo que ves aquí lo compré con mi trabajo y mi sacrificio», le recordé, esperando despertar su conciencia. «Mamá,
No empieces otra vez con eso, respondió molesto. Sí, ayudaste con algunos gastos, pero eso no te da derecho a quedarte aquí para siempre. ¿Algunos gastos?, grité, perdiendo por fin la compostura. Yo pagué toda esta casa, pagué tu educación, pagué tu boda, pagué todo. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Karen soltó una risa fría, calculada, llena de desprecio. Dorotea, basta con el drama. No tienes el dinero que finges, vives de una pensión miserable, y todos lo sabemos. Eso fue la gota que colmó el vaso. No solo me echaban de mi casa, también me humillaban, minimizaban todo lo que hice por ellos. En ese momento, decidí que era hora de que supieran la verdad, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que no mostrara mis cartas aún. Karen y Tomás no merecían conocer la verdadera magnitud de mi dinero, no después de esa traición. Tienes una semana para buscar un lugar, dijo Karen, como si ella fuera la dueña. Hay muy buenos asilos en la ciudad, lugares apropiados para la gente de tu edad. ¿Un asilo?, pregunté incrédula. ¿Quieres mandarme a un asilo? Es lo más sensato, respondió Tomás por fin, mostrando cierta valentía al hablar. Ahí estarás con gente de tu edad. Tendrás asistencia médica, actividades. No necesito asistencia médica. Estoy perfectamente bien, grité, sintiendo la rabia consumirme. Mamá, no te hagas la víctima. Sabemos que no tienes dinero para vivir sola. Estarás mejor en el asilo, insistió mi hijo como si me hiciera un favor. Karen sonreía satisfecha. Había conseguido su objetivo, lograr que mi propio hijo me echara, y ahora disfrutaba de mi dolor. Además, agregó Karen con maldad, así podemos remodelar la casa. Está vieja, anticuada. Necesita una renovación completa. Se me llenaron los ojos de lágrimas al oírlo. No solo me echaban, también querían borrar todo rastro de mi presencia, como si jamás hubiera existido. ¿Y si no me voy?, les pregunté desafiante. «¿Te vas?», respondió Karen con una sonrisa helada. «De una forma u otra, te vas». Tomás asintió, apoyando a su esposa. Mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, me amenazaba. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado, en todos los sacrificios que hice. Por eso, para que me arrojaran como a un perro viejo. Al día siguiente, Karen empezó a actuar como si yo ya no existiera. Hablaba por teléfono con sus amigas sobre los planes de remodelación, sobre cómo convertiría mi cuarto en despacho, todo frente a mí, como si fuera invisible. «Sí, por fin nos deshacemos de la suegra», la oí decir. «Ya era hora. Es una molestia total». Tomás no dijo nada. Simplemente permitió que su esposa me humillara en mi propia casa. Los días siguientes fueron un infierno. Karen me trataba como una intrusa, como si fuese yo la que invadía su espacio. Movía mis cosas, reorganizaba los muebles y me miraba con desprecio cada vez que pasaba por el pasillo. «¿Ya encontraste un asilo?», me preguntaba cada mañana con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Sigo buscando», respondía, aunque la verdad era que no había buscado nada. No podía aceptar que me echaran de mi casa. Al quinto día, Karen perdió la paciencia. «Dorotea, se acabó el sino si que tiempo. O te vas por tu cuenta, o te ayudamos a salir». «¿Me están amenazando?», pregunté incrédula. «Te estamos avisando», respondió Tomás con una frialdad que me rompió el corazón. Aquella noche llamé a mi hermano, Óscar. No hablábamos desde hacía meses, pero necesitaba contarle lo que pasaba. «Óscar, necesito tu ayuda», dije con la voz quebrada por las lágrimas. «¿Qué te pasa, Dorotea? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Tomás me está echando de la casa. Él y su esposa quieren meterme en un asilo». El silencio al otro lado de la línea fue atronador. Conocía a mi hermano. Cuando callaba era porque estaba furioso. «¿Qué dijiste?», preguntó por fin con esa voz grave que me recordaba cuando éramos niños, y él me defendía de los matones del barrio. «Lo oíste, Óscar. Después de todo lo que hice por él, me echa como a un perro. Ese muchacho se va a enterar de quién es Óscar Miller», le dije. Supe que mi hermano ya tenía un plan. El séptimo día llegó como una tormenta. Karen despertó con una energía distinta, una determinación feroz que me puso los nervios a flor de piel. Tomás se fue temprano al trabajo, evitando mi mirada como siempre últimamente. «Dorotea, hoy es el día», anunció Karen mientras tomaba su café como si hablara del clima.
Ya tuviste tiempo para encontrar un lugar. Si no te vas voluntariamente, lo haremos a la fuerza. ¿A la fuerza? Pregunté sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Exacto, respondió ella con esa sonrisa helada que tanto odiaba. Voy a llamar a unos amigos para que te ayuden a mudarte, te guste o no. Pasé toda la mañana en mi cuarto, temblando, sin saber qué hacer. Escuchaba a Karen por teléfono organizando mi expulsión como si fuera una operación militar. A las 2 de la tarde, Tomás llegó con 2 hombres que nunca había visto. «Mamá, estos señores van a ayudarte a sacar tus cosas», me dijo sin poder mirarme a los ojos. «¿Cómo puedes hacerme esto, Tomás?», pregunté, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Soy tu madre, te crié, te amé, te di todo». «Basta con el drama, Dorotea», interrumpió Karen. «Señores, pueden empezar por el cuarto del fondo». Los hombres comenzaron a sacar mis pertenencias sin cuidado. Mis fotos, mis recuerdos, mis muebles. Todo era arrojado como basura. Veía mis 74 años de vida estrellarse por esa ventana junto con mis cosas. «¡Cuidado con esa foto!», grité cuando uno de los hombres manejó con brusquedad el retrato de mi difunto esposo. «Es lo único que me queda de él». Karen se rió. «Dorotea, es solo una foto vieja. No tendrás espacio para tantas cosas en el asilo». «¿Asilo?», pregunté horrorizada. «¿Ya me inscribiste en un asilo?». «Sí, encontré uno perfecto para ti. Se llama San Rafael. Está lleno de viejitos como tú. Te va a encantar», respondió con sarcasmo. Tomás permanecía callado, supervisando la mudanza como si fuera algo normal, como si echar a tu propia madre fuera lo más natural del mundo. «Hijo, por favor», le supliqué tomándolo del brazo. «No me hagas esto. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución». Él se apartó con brusquedad. «Mamá, ya está decidido. Es lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», repetí sintiendo que la ira reemplazaba a la tristeza. «¿O lo mejor para tu esposa?». Karen se acercó con los brazos cruzados. «No me culpes, Dorotea. Tomás también quiere que te vayas. Díselo, mi amor». Mi hijo me miró por primera vez en días, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. «Mamá, Karen tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Queremos formar una familia». «Yo soy tu familia», grité desesperada. «Soy la única familia que has tenido desde que eras un bebé». «Lo eras», corrigió Karen con crueldad. «Pero ya no. Ahora su familia soy yo». Los hombres siguieron sacando mis cosas, mi ropa, mis libros, mis medicinas, todo tratado como basura. Cuando llegaron a mi joyero, la pequeña caja donde guardaba los últimos tesoros de mi esposo, Karen intervino. «Dejen eso», dijo señalando la caja. «Debe tener cosas valiosas». «Eso es mío», protesté intentando recuperar mi joyero. «Dorotea, no seas dramática», respondió Karen, arrebatándome la caja. «Son solo joyas viejas, te las van a robar en el asilo». «Son mis recuerdos», grité sintiendo la desesperación consumir mi cuerpo. Mi esposo me regaló ese collar. Esos aretes eran de mi madre. «Exacto», dijo Karen con una sonrisa maliciosa. «Por eso es mejor que alguien más joven los cuide. Tomás, pon esto en nuestro cuarto». Mi hijo tomó la caja sin decir palabra. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo me estaban echando de mi casa, también me robaban mis recuerdos más preciados. «¿Eso valgo para ti?», le pregunté a Tomás con la voz rota por la traición. «¿Un cajero automático al que exprimiste hasta la última gota y ahora desechas?». «Mamá, no exageres», respondió sin mostrar un mínimo de remordimiento. «¿Exagerar?», grité perdiendo por fin el control. «Te adopté cuando nadie te quería. Te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera. ¿Y así me pagas?». Karen aplaudió con sarcasmo. «¡Qué espectáculo, Dorotea! Ya sabemos que lo adoptaste. No tienes que recordárselo cada 5 minutos». «Yo pagué esta casa», seguí gritando, señalando las paredes que vi levantarse. «Pagué tu educación, pagué tu boda, pagué todo lo que eres». «Para nada», respondió Karen con desprecio. «Vives de una pensión miserable. Ni siquiera tienes para pagar un departamento decente». «¿Pensión miserable?», repetí sintiendo una sonrisa amarga dibujarse en mis labios. «¿Eso crees?». Por primera vez en días, Karen pareció insegura. Había algo en mi tono que la inquietó. «Dorotea, basta con las dramatizaciones», dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Mientras los hombres seguían sacando mis pertenencias, escuché a Karen hablando por teléfono con una amiga. Su voz llegaba clara desde la cocina. «Sí,
Por fin nos deshacemos de la vieja, decía entre risas. No sabes lo difícil que fue convencer a Tomás. Pero cuando le dije que no podíamos tener hijos con su madre en la casa, cambió de opinión de inmediato, y se va sin pelear. La voz del otro lado preguntó, ¿y para qué va a pelear? Es una vieja sin dinero, sin opciones. El asilo San Rafael la va a recibir, y ahí se quedará hasta que muera. Problema resuelto. Sus palabras me atravesaron como dagas. Hablaba de mí como si fuera un objeto molesto del que al fin se habían deshecho, como si mis 74 años no valieran nada. Además, continuó Karen, sin saber que yo escuchaba, esta casa vale una fortuna. Cuando la remodelamos podremos venderla y comprar algo mejor o rentar cuartos. Es una inversión perfecta. ¿Y si reclama algo?, preguntó su amiga. ¿Qué va a reclamar una vieja senil en un asilo? Nadie le va a creer. Además, Tomás está de mi lado. Firmará cualquier papel que necesitemos. Yo estaba congelada escuchando esos planes. No solo me echaban de mi casa, también planeaban quedarse con todo lo que construí. Karen había orquestado esto desde el principio. Los hombres terminaron de sacar la última silla. Mi cuarto quedó vacío, como si nunca hubiera existido. 74 años resumidos en unas cajas tiradas en la banqueta. Dorotea, todo está afuera, anunció uno de los hombres. ¿Dónde quiere que llevemos las cajas? Al asilo San Rafael, respondió Karen antes de que yo hablara. Yo me encargo de coordinarlo. No, grité saliendo de mi shock. Esas son mis cosas. Yo decido a dónde van. Dorotea, no empieces otra vez, dijo Tomás apareciendo desde la cocina. Todo ya está arreglado. El asilo te está esperando. ¿Sin consultarme?, pregunté incrédula. ¿Van a encerrarme en un asilo sin mi consentimiento? Es por tu bien, respondió mi hijo con esa frialdad ya familiar. Ahí estarás cuidada, alimentada, tendrás compañía. No quiero compañía de extraños. Quiero estar en mi casa, con mi familia. Karen rió con desprecio. Dorotea, ya no eres familia de nadie. Eres una carga, una molestia, un problema que por fin vamos a resolver. Sus palabras fueron como una bofetada. Después de todo lo que di, de todo lo que sacrifiqué, me trataban como un mueble viejo del que había que deshacerse. Tu lugar es en el asilo con los viejitos, gritó Karen señalando la puerta. Lárgate de una vez por todas. Tomás me empujó hacia la salida. Su propia madre, la mujer que lo crió con amor incondicional, era arrojada por él como si fuera una extraña. El empujón fue tan fuerte que casi caigo en la banqueta. ¡Tomás!, lloré, tratando de mantenerme en pie. Soy tu madre. Ya no, respondió con una frialdad que me rompió el alma. Desde hoy no tengo madre. Pero al salir a la banqueta, con mis pertenencias esparcidas como basura, vi una figura familiar esperándome. Mi hermano Óscar estaba de pie en la puerta, acompañado de 3 hombres que reconocí de inmediato, sus viejos compañeros del ejército. El general Oscar Miller, a sus 72 años, seguía siendo una presencia imponente. Su uniforme impecable, su postura, militar, sus ojos de acero, todo en él irradiaba autoridad y poder. Karen y Tomás se quedaron petrificados al verlo. Sabían quién era, sabían su rango, sabían que no era un hombre con quien jugar. «¿Así que estos son los valientes que echan a mi hermana de su propia casa?», preguntó Óscar con esa voz profunda que hacía temblar a cualquiera. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Karen, que segundos antes me gritaba con tanto desprecio, ahora parecía haber perdido la voz. Tomás retrocedió instintivamente como si el suelo bajo sus pies empezara a temblar. Óscar se acercó despacio con esa cadencia militar perfeccionada en décadas de servicio. Sus 3 compañeros lo flanquearon: el coronel Roberto Vance, el mayor Samuel Harris y el capitán Jaime Morgan, todos hombres endurecidos por años de disciplina y honor. «General Miller», balbuceó Tomás tratando de sonar respetuoso. «Yo no sabía que...» ¿Qué?», interrumpió Óscar deteniéndose frente a mi hijo. «¿Que vendría a ver? ¿Cómo tiran a mi hermana como a un perro callejero?». Karen intentó recuperar la compostura, pero su voz temblaba. «General, esto es un asunto de familia. Nosotros...» «¿Familia?», repitió Óscar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Les parece un asunto de familia echar a una mujer de 74 años de la casa que ella misma pagó?».
Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por la presencia militar y el escándalo. Karen se dio cuenta de que todo el vecindario la estaba mirando y su cara se puso roja de vergüenza. «General, creo que hay un malentendido», dijo Tomás intentando salvar la situación. «Mi madre necesita cuidados especiales y nosotros...» «¿Cuidados especiales?», gruñó el coronel Roberto dando un paso al frente. «¿Por eso tiraron sus cosas por la ventana como si fueran basura?». Karen se puso desesperada. «No entiendes. Esta mujer es un problema. No puede seguir viviendo aquí». El mayor Samuel se rió con sarcasmo. «¿Un problema? La mujer que crió a este desagradecido es un problema. No tienen derecho a meterse en nuestros asuntos». «¡Basta!», gritó Karen perdiendo la compostura. Óscar se acercó tanto que quedó a centímetros de su rostro. «Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal porque quizá no nos encuentres de nuevo». «Señora, cuando se trata de mi hermana, tengo todos los derechos del mundo», dijo Tomás intentando intervenir. «General, por favor, entendamos que...» «¿Qué?», lo interrumpió Óscar. «Que entienda que mi hermana te crió desde bebé, te dio estudios, una casa, comida, ¿y así le pagas?». A continuación, el capitán Jaime se agachó sobre las cajas tiradas en la banqueta y comenzó a revisar su contenido. «General, mire esto. Hay documentos importantes, fotos de familia, medicinas, todo tirado como si fuera basura». «No fueron ellos quienes lo tiraron», mintió Karen con desesperación. «Los mudanceros lo pusieron ahí temporalmente». «¿Mudanceros?», preguntó Óscar con una calma peligrosa. «¿Quién autorizó una mudanza?». «Nosotros», respondió Tomás, tratando de mostrarse firme. «Esta es ahora nuestra casa». El general me miró y en sus ojos vi la misma furia protectora de cuando éramos niños y alguien quería hacerme daño. «Dorotea, ¿es cierto que pagaste esta casa?». «Sí, Óscar», respondí con la voz quebrada por la emoción. «Con la pensión de mi esposo y mis ahorros, todo está a mi nombre». Karen palideció. «Eso no puede ser verdad». «No puede ser verdad», repetí sintiendo que la ira sustituía la tristeza. «¿Creen que he estado mintiendo todos estos años?». Óscar sacó su celular. «Roberto, llama al abogado Fernández. Que venga de inmediato con las escrituras de la propiedad». «No», gritó Karen desesperada. «No pueden hacer eso». «¿Por qué no?», preguntó el mayor Samuel. «¿Tienen algo que ocultar?». Tomás empezó a sudar. «General, creo que hay una confusión. Mi madre vive aquí». «Sí, pero la casa está a nombre de Dorotea María Miller», dijo Óscar, leyendo un documento que sacó de su billetera. «Tengo una copia de las escrituras que ella me pidió guardar hace años». El semblante de Karen se desmoronó. Todas sus mentiras, todos sus planes se venían abajo ante sus ojos. «Pero ella no tiene dinero», balbució. «Vive de una pensión miserable». «¿Pensión miserable?», se rió el coronel Roberto. «¿Saben cuánto recibe la viuda de un teniente coronel del ejército? 3,000 ors al mes», continuó Roberto. «Además, las ganancias de las 3 propiedades que le dejó su marido como herencia». ¿Tres propiedades?», balbuceó Tomás con los ojos desorbitados. Óscar sonrió satisfecho. «Dorotea nunca les dijo la verdad, ¿verdad, niño? Pensó que sería mejor que te hicieras hombre por tus propios méritos». «Eso es imposible», chilló Karen. «Si tuviera tanto dinero, habría gastado más, habría vivido mejor». «Mi hermana es ahorrativa», explicó el mayor Samuel. «Prefirió invertir con inteligencia para asegurar el futuro del hijo que adoptó». Karen dio un paso, como si la hubieran golpeado. «No puede ser», murmuró. «Oh, pero hay más», dijo Óscar saboreando cada segundo de la revelación. «Jaime, muéstrales la cuenta». El capitán Jaime sacó un papel de su chaqueta. «Dorotea María Miller, saldo actual $245,000. Tomás se desplomó en la banqueta, abrumado por la información. 245,000, repitió sin creerlo. «Y eso no cuenta el valor de las propiedades». «Estamos hablando de una mujer con un patrimonio superior a $500,000, agregó Roberto. Karen comenzó a hiperventilar. «Esto es una broma. Tiene que ser una broma». «No es una broma», dije encontrando al fin mi voz. «Es la verdad que nunca quisieron escuchar». La noticia se expandió como pólvora por el vecindario. Los vecinos que miraban comenzaron a murmurar entre sí. Karen comprendió que su reputación se desmoronaba frente a decenas de testigos. «¡Dorotea!», gritó, intentando acercarse. «Si sabías que tenías tanto dinero, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haber arreglado esto de otra manera».
Oscar la detuvo con un gesto. Señora, creo que ya hizo suficiente daño por hoy. Pero general, insistió Karen con desesperación, todo esto es un malentendido. No sabíamos. ¿No sabían qué? Preguntó el coronel Roberto. ¿Que estaban echando a una mujer inocente de su propia casa? ¿Que estaban robando sus pertenencias? ¿Que cometían abuso a un anciano? No es abuso, protestó Tomás incorporándose del suelo. Es mi madre. Tengo derecho a... No tienes derecho, lo interrumpió Oscar con firmeza. Eres un hijo adoptado que se comportó como un ingrato, y ahora pagarás las consecuencias. Karen rompió a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de remordimiento. Esto no puede estar pasando. Teníamos todo planeado. ¿Lo tenían todo planeado? Repetí sintiendo otra oleada de dolor recorrerme. ¿Desde cuándo planeaban deshacerse de mí? Karen se dio cuenta de que había dicho más de lo que debía. Yo no quise decir... ¿Desde cuándo, Karen? Insistí, acercándome a ella. ¿Desde que te casaste con mi hijo? ¿Desde que pusiste a un pie en esta casa? ¡Desde el primer día!, explotó Karen, perdiendo por completo la compostura. Desde que eras una vieja metiche que no iba a dejarme ser feliz con mi marido. Su confesión cayó como una bomba entre todos los presentes. Los vecinos soltaron exclamaciones. Tomás la miró horrorizado y los militares intercambiaron miradas de sorpresa. Ahí lo tienen, dijo Oscar con satisfacción. La verdad, por fin salió a la luz. Karen se dio cuenta de lo que había dicho e intentó retractarse. No quise decir eso. Estoy confundida. No, Karen, respondí con una calma que no sabía que tenía. Por primera vez en 10 años dijiste la verdad. La confesión de Karen había explotado en toda la escena. Los vecinos que observaban desde las ventanas empezaron a murmurar, y algunos incluso salieron a la calle para escuchar mejor. La reputación de Karen se desmoronaba frente a decenas de testigos. «No quise decir eso», gritó, consciente del error que había cometido. «Estoy nerviosa. Me están confundiendo». «Nadie la confunde, señora», dijo el coronel Roberto con frialdad. «Usted misma confesó que desde el primer día planeó deshacerse de Dorotea». Tomás la miró con horror. «Karen, ¿es cierto? ¿Planeabas deshacerte de mi madre desde el principio?» «No, amor. Están tergiversando mis palabras», respondió ella, intentando tomarle la mano, pero él la apartó. «Respóndeme», exigió Tomás con una voz que nunca antes le había escuchado. «¿Es cierto que desde que nos casamos planeabas esto?» Karen guardó silencio, atrapada entre la verdad y la mentira. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida que no existía. «El silencio también es una respuesta», dijo Oscar con gravedad. «Y una confesión». En ese momento, el mayor Samuel se me acercó con expresión compasiva. «Dorotea, ¿tienes dónde quedarte esta noche? Porque obviamente no puedes volver a esta casa con esta gente». «Es mi casa», protesté sintiendo las lágrimas volver. «Yo la pagué. Es mi hogar. Y lo seguirá siendo», aseguró Oscar. «Pero por esta noche será mejor que vengas conmigo. Mañana arreglaremos todo legalmente». Karen se puso nerviosa al escuchar la palabra legalmente. «General, por favor, podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de involucrar abogados». «¿Familia?», se rió con ironía el capitán Jaime. «¿Ahora somos familia? Hace 5 minutos la estaban echando como si fuera una extraña». «Fue un malentendido», insistió Karen. «Si hubiéramos sabido que tenía tanto dinero, jamás». Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que acababa de confesar algo peor. «¿Jamás qué?», preguntó Oscar con peligrosa calma. Karen calló, mordiéndose el labio. «Termine la frase, señora», insistió el coronel Roberto. «Si hubiera sabido que tenía dinero, jamás habríamos pensado en el asilo», gritó Karen intentando salvarse. «Mentirosa», dije encontrando fuerza en lo más profundo de mi dolor. «Si hubieras sabido que tenía dinero, habrías sido aún más cruel. Habrías intentado quedarte con todo». Karen me miró con puro odio. «No sabes nada», escupió. «Sé más de lo que crees», respondí, sintiendo encenderse algo dentro de mí. «Sé que revisabas mis papeles cuando pensabas que no te veía. Sé que le preguntabas a Tomás por mis cuentas. Sé que llevas meses planeando esto». «Eso es mentira», protestó Karen, pero su voz ya no tenía convicción.
Tomás se alejó de su esposa, como si de pronto comprendiera quién era realmente la mujer con la que se había casado. Karen, ¿es cierto? ¿Revisabas los papeles de mi madre? Solo quería ayudar, mintió ella. Quería saber si necesitaba apoyo económico. ¿Apoyo económico? Repetí con amargura. ¿Tirando mis cosas por la ventana? ¿Robando mi joyero? ¿Esa es tu idea de ayuda? Karen se puso pálida al darse cuenta de que había mencionado el joyero. Yo no robé nada. ¿Ah, no? Preguntó el mayor Samuel. Entonces explique por qué se llevó las joyas de Dorotea. Solo las estaba protegiendo, gritó, desesperada. ¿De quién? Preguntó Óscar con dureza. ¿De los ladrones del asilo que tú misma mencionaste? ¿Lo tenían todo planeado? Repetí, sintiendo otra oleada de dolor recorrerme. ¿Desde cuándo planeaban deshacerse de mí? Karen se dio cuenta de que había confesado más de lo que debía. Yo no quise decir ¿desde cuándo, Karen? Insistí acercándome a ella. ¿Desde que te casaste con mi hijo? ¿Desde que pusiste un pie en esta casa? Desde el primer día, explotó Karen, perdiendo por completo la compostura. Desde que eras una vieja metiche que no me iba a dejar ser feliz con mi marido. Su confesión cayó como una bomba entre todos los presentes. Los vecinos soltaron exclamaciones. Tomás la miró horrorizado y los militares intercambiaron miradas de sorpresa. Ahí lo tienen, dijo Óscar con satisfacción. La verdad por fin salió a la luz. Karen intentó retractarse. No quise decir eso. Estoy confundida. No, Karen, respondí con una calma que no sabía que tenía. Por primera vez en 10 años, dijiste la verdad. La confesión de Karen había explotado en toda la escena. Los vecinos comenzaron a murmurar más fuerte. La señora Norman, que vivía al lado, se acercó indignada. Karen, ¿cómo pudiste hacerle esto a Dorotea? Siempre fue tan buena contigo. Esto no es asunto tuyo, Norman, le gritó Karen, perdiendo por completo el control. Claro que es asunto mío, replicó Norman. Dorotea ha sido mi vecina por 20 años. Es una mujer decente que no merecía esto. Más vecinos se fueron acercando, todos expresando su apoyo hacia mí y su indignación hacia Karen y Tomás. La presión social se volvía insoportable para ellos. ¡Lárguense!, gritó Karen a los vecinos. «Esto es propiedad privada». El señor Johnson, el vecino de enfrente, se rió. «Esta es la casa de Dorotea. La que se tiene que ir eres tú». Karen comprendió que había perdido toda simpatía en el barrio. Sus gritos, su crueldad, su confesión pública, todo había sido presenciado por personas que me conocían desde hacía décadas. «Tomás», le dije a mi hijo acercándome, «mira alrededor, mira cómo nos ven. ¿Es esto en lo que querías convertirte, en el hombre que echa a su propia madre?» Tomás evitó mi mirada, avergonzado. «Mamá, yo no sabía que tenías tanto dinero. ¿Y eso justifica lo que me hiciste?», pregunté, sintiendo que el corazón se me rompía. «¿El dinero es lo único que me da valor como persona? ¿Como madre?» «No», respondió rápido. Pero Karen tenía razón en algunas cosas. Necesitábamos espacio. ¿Espacio para qué, Tomás?, intervino Óscar. ¿Para planear cómo robar a tu madre? No íbamos a robarle nada, protestó Tomás. ¿No?, preguntó el capitán Jaime. Entonces explica por qué tu esposa hablaba de remodelar la casa y venderla. Tomás se congeló. ¿Cómo saben eso? Porque tu esposa es muy indiscreta al hablar por teléfono, respondió Jaime. Medio barrio escuchó sus planes. Karen comprendió que estaba completamente expuesta. Todos sus secretos, todas sus mentiras habían salido a la luz frente a todo el vecindario. «Esto es una conspiración», gritó señalando a los militares. «Vinieron a arruinarnos». «Señora», dijo Óscar con infinita paciencia, «vinimos porque mi hermana me llamó llorando, diciéndome que la estaban echando de su propia casa. Lo único que hicimos fue llegar a tiempo para evitar que cometieran un delito». «¿Delito?», preguntó Tomás alarmado. «Abuso a un anciano, despojo, robo, extorsión», enumeró el coronel. «Roberto, ¿quiere que siga?». Karen comenzó a hiperventilar. «No pueden probarlo, no pueden probar nada». «Ah, ¿no?», se rió el mayor Samuel. «Señora, tenemos docenas de testigos, tenemos sus propias confesiones grabadas y tenemos pruebas físicas de todo lo que hizo». «¿Grabadas?», preguntó Karen con terror en los ojos. Óscar sacó su celular. «Desde que llegamos, todo ha quedado registrado. Sus amenazas, sus confesiones, sus gritos, todo».
Karen se desplomó en el suelo, abrumada por la magnitud de su derrota. Todos sus planes, todas sus manipulaciones se habían convertido en evidencia en su contra. «Dorotea», dijo Óscar acercándose a mí, «¿quieres presentar cargos formales contra estas personas?» Miré a Tomás, mi hijo adoptivo, el niño que crié con tanto amor. Estaba ahí, avergonzado, derrotado, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. «Me retiro», dije lentamente, recordando las palabras con las que Karen me había humillado. «Me retiro de ser madre de alguien que no me valora. Es definitivo». Karen levantó la cabeza del suelo, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. «Dorotea, por favor, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «No», respondí con una firmeza que no sabía que poseía. «No hay vuelta atrás. Decidiste tratarme como basura y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Óscar sonrió con orgullo. «Esa es mi hermana, Roberto», dijo. «Llama al abogado. Mañana comenzaremos los trámites legales». Esa noche dormí en casa de mi hermano Óscar por primera vez en décadas. Su hogar era amplio y elegante, reflejo de una carrera militar exitosa y de una pensión generosa. Mientras me acomodaba en la habitación de invitados, no pude evitar sentir una mezcla extraña de alivio y dolor. «Dorotea», me dijo Óscar sentándose al borde de la cama, «mañana empezaremos a arreglar este desastre, pero necesito que me cuentes toda la verdad. ¿Qué más ha pasado que no me dijiste por teléfono?» Respiré hondo y le conté todo. Los meses de humillación, los comentarios venenosos de Karen, cómo había manipulado a Tomás, los planes que escuché sobre vender la casa. Cada palabra salía como una daga de mi pecho. «¿Y por qué nunca les dijiste la verdad sobre tus bienes?», me preguntó Óscar. «Porque quería que Tomás fuera un buen hombre por méritos propios», respondí sintiendo las lágrimas. Pensé que si sabía que tenía dinero, se volvería dependiente, flojo. Quería que trabajara, que se esforzara, que valorara las cosas. Y en cambio, criaste a un desagradecido que te echó de tu propia casa, dijo Óscar con amargura. «No sabía que Karen era así», susurré. «Cuando se casaron, pensé que por fin tendría una familia completa. Una nuera, nietos, tal vez. Dorotea, esa mujer es una víbora. Y tu hijo se dejó envenenar por ella». A la mañana siguiente, Óscar cumplió su palabra. A las 9 en punto, el señor Fernández estaba en la puerta con un maletín lleno de documentos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa seriedad propia de los abogados con experiencia. «Señora Dorotea», me dijo con respeto, «lamento profundamente lo que le han hecho, pero le aseguro que vamos a resolverlo por completo». Durante las siguientes 2 horas revisamos todos mis papeles, las escrituras de la casa, los títulos de las otras 2 propiedades, los estados de cuenta, la documentación de la pensión militar. Todo estaba en orden, todo a mi nombre. «Esto está muy claro», dijo el señor Fernández. «Usted es la legítima propietaria de todo. Su hijo y su nuera no tienen ningún derecho legal. ¿Y pueden meterme a un asilo en contra de mi voluntad?», pregunté todavía con miedo. «Absolutamente no», respondió con firmeza. «Para eso necesitarían una orden judicial que declare incapacidad mental. Y usted está perfectamente lúcida. Lo que le hicieron ayer constituye varios delitos». Óscar se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de delitos? Despojo, abuso a un adulto mayor, apropiación indebida, amenazas. Podríamos estar hablando de varios años de prisión para ambos». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Por más dolor que me hubieran causado, la idea de que Tomás fuera a prisión me aterraba. «Señor Fernández», dije con voz temblorosa, «¿hay alguna forma de resolver esto sin que mi hijo termine en la cárcel?» Óscar me miró sorprendido. «Dorotea, después de todo lo que te hizo, ¿aún lo proteges?» «Es mi hijo», respondí simplemente. «Está confundido, manipulado, pero sigue siendo mi hijo». El abogado asintió comprensivo. «Podríamos llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, pero dependerá de qué tan cooperativos estén». A las 2 de la tarde regresamos a mi casa. Esta vez llegamos en el Mercedes del abogado, seguidos por el auto de Óscar y sus compañeros militares. Era una demostración de poder, pero también de legalidad. Karen y Tomás estaban en el jardín discutiendo acaloradamente. Cuando nos vieron llegar, sus rostros se descompusieron. Karen intentó correr hacia la casa, pero el coronel Roberto la detuvo. «Damas y caballeros», anunció el señor Fernández,
Vengo en representación de la señora Dorotea Miller, legítima dueña de esta propiedad. «Esto es acoso», gritó Karen. «No pueden venir aquí a amenazarnos». «No estamos amenazando a nadie», respondió el abogado con calma. «Estamos notificándoles que tienen 24 horas para desalojar esta propiedad». Tomás se acercó pálido. «¿Desalojar? ¿Cómo que desalojar?» «Desalojar», repetí acercándome. «Esta casa está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Ayer me echaste de mi propio hogar». «Pero puedes vivir aquí», protestó Tomás. «Podemos arreglarlo. Podemos vivir todos juntos». Karen lo miró con furia. «Tomás, no seas idiota. Ella vino por venganza». «No vine por venganza», respondí con tristeza. «Vine a recuperar mi casa y mi dignidad». El abogado sacó varios documentos del maletín. «Aquí están las escrituras originales, los comprobantes de pago, toda la documentación completa. Todo demuestra que la señora Dorotea es la única propietaria de esta casa». Karen arrebató los papeles y los examinó desesperada, buscando algún error, alguna grieta legal que pudiera aprovechar. Pero no había nada. Todo estaba en orden. «Esto tiene que ser falso», gritó agitando los documentos. «Señora», dijo el abogado con infinita paciencia, «estos documentos están oficialmente registrados. Puede verificarlos en el registro de la propiedad cuando quiera». Tomás se dejó caer en una silla del jardín. «No puede ser. ¿Todo este tiempo? Mamá, ¿de verdad todo esto es tuyo?» «Sí, hijo», respondí con dolor. «Y no solo esta casa, también la del centro y el departamento cerca del parque. Tu padre me los dejó como herencia». «¿3 propiedades?» balbuceó Karen, con los ojos abiertos de par en par. «3 propiedades y $245,000 en el banco», añadió Oscar con satisfacción. Dinero que ella ahorró durante años para asegurar el futuro de su hijo adoptivo. Karen se sentó en el suelo, abrumada por la revelación. «No puede ser. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías tan simple?» «Porque no necesito lujos para ser feliz», respondí. «Porque preferí ahorrar para mi familia. Porque creí que era mejor enseñarle a Tomás el valor del trabajo y del esfuerzo». «Pero pudiste vivir como una reina», exclamó Karen, sin entender nada. «Preferí vivir como una madre», respondí con tristeza. El mayor Samuel se acercó a Karen. «Señora, ayer por la tarde amenazó a Dorotea, la humilló públicamente y conspiró para apropiarse de sus bienes. ¿Tiene algo que decir?» Karen lo miró con odio. «Ustedes no entienden nada. Vivir con una suegra es horrible. No pueden juzgarme». «No la juzgo por no querer vivir con su suegra», respondió Samuel con firmeza. «La juzgo por la crueldad con la que intentó deshacerse de ella». Tomás se levantó y se acercó a mí. «Mamá, lo siento tanto. No sabía, no entendía». «¿No entendías qué, Tomás?», pregunté sintiendo el dolor atravesarme. «¿No entendías que soy tu madre? ¿No entendías que merecía respeto? ¿Necesitabas saber que tenía dinero para tratarme con dignidad?» «No», respondió rápido. «No es eso. Es que Karen me decía que estabas sufriendo, que era mejor que estuvieras con gente de tu edad». «¿Y tirar mis cosas por la ventana era por mi bien?», pregunté con amargura. Tomás bajó la cabeza, avergonzado. «Eso se salió de control». Karen se levantó del suelo como una fiera. «Tomás, no dejes que te manipule. Está actuando como la víctima, pero nosotros también somos víctimas». «¿Víctimas de qué?», preguntó el coronel Roberto incrédulo. «De sus mentiras», gritó Karen. «Nos mintió sobre su situación económica. Nos hizo creer que era pobre». «Nunca les mentí», respondí con calma. «Simplemente no les dije toda la verdad, y ahora entiendo por qué fue la decisión correcta». «¿Cómo que la decisión correcta?», preguntó Tomás, confundido. «Porque si hubieras sabido desde el principio que tenía dinero, me habrías tratado bien por interés, no por amor. Preferí conocer tus verdaderos sentimientos hacia mí». Karen comprendió que estaba perdida. «Dorotea, podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de verdad». «No», respondí con firmeza. «Ya es demasiado tarde». El señor Fernández carraspeó. «Damas y caballeros, tenemos una propuesta. Pueden desalojar la propiedad voluntariamente y firmar un documento reconociendo los hechos, o procederemos legalmente con cargos criminales». Karen palideció. «¿Cargos criminales? Despojo, abuso a un adulto mayor, amenazas, apropiación indebida», enumeró el abogado. «Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión». Tomás se desesperó. «Mamá, por favor, no dejes que me metan a la cárcel. Soy tu hijo.
Lo miré a los ojos, viendo por primera vez en meses algo parecido al arrepentimiento. Hijo, le dije con dolor, ayer dejaste de ser mi hijo cuando me empujaste fuera de mi propia casa. Las palabras que acababa de pronunciar cayeron como un rayo sobre Tomás. Se quedó quieto, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Karen, por su parte, empezó a hiperventilar. «¡No puedes hacer eso!», gritó, acercándose desesperada. «No puedes destruir a tu propio hijo por un malentendido». «¿Malentendido?», repetí sintiendo la ira volver. ¿Tirar mis cosas por la ventana fue un malentendido? ¿Robar mi joyero fue un malentendido? ¿Inscribirme en un asilo sin mi consentimiento también fue? ¿Un malentendido? Estábamos confundidos, insistió Karen. Pensábamos que era lo mejor para ti. Para ti, querrás decir, la corrigió el mayor Samuel. No confundas las cosas. Tomás se acercó tambaleándose, como en shock. Mamá, por favor escúchame. Sé que me equivoqué. Sé que hice todo mal, pero dame una oportunidad de arreglarlo. ¿Una oportunidad?, pregunté sintiendo las lágrimas subir. Tomás, te di 45 años de oportunidades. Te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera. Y cuando más te necesitaba, cuando era una anciana vulnerable, me traicionaste. Pero Karen me confundió, gritó él señalando a su esposa. Me llenó la cabeza de ideas, me hizo creer que era lo correcto. Karen lo miró con furia asesina. No me culpes, tú también querías que se fuera. Eso no es cierto, protestó Tomás. Claro que lo es, replicó Karen. ¿Cuántas veces te quejaste de que tu madre se metía en todo? ¿Cuántas veces dijiste que necesitábamos privacidad? El señor Fernández observaba el intercambio con interés profesional. Era evidente que la pareja se estaba destruyendo a sí misma, facilitándole el trabajo. Señora Karen, intervino el abogado, ¿está confesando que manipuló a Tomás para que echara a su madre? Karen comprendió la trampa, pero ya era tarde. Yo no manipulé a nadie. Él también quería que se fuera. Karen, cállate, gritó Tomás, dándose cuenta de que su esposa lo hundía aún más. No voy a callarme, respondió Karen con furia. Si yo caigo, tú caes conmigo. Los dos estuvimos de acuerdo en echarla. Óscar se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Dorotea, ¿has escuchado suficiente? Asentí, sintiendo cómo el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Escuchar a Tomás y Karen echarse la culpa, ver su matrimonio desmoronarse frente a mis ojos era doloroso, pero también revelador. Señor Fernández, dije con voz firme, proceda con los cargos legales. No, gritó Tomás cayendo de rodillas frente a mí. Mamá, por favor, te juro que voy a cambiar. Te juro que seré un mejor hijo. Tomás, le dije, agachándome a su altura, ya es demasiado tarde para promesas. Ayer, cuando me empujaste fuera de esta casa, mataste algo dentro de mí. Mataste la confianza. Mataste el amor incondicional que tenía por ti. Pero soy tu hijo, sollozaba aferrándose a mis manos. Siempre seré tu hijo. No, respondí liberándome de su agarre. Mi hijo nunca me habría tratado así. Mi hijo me habría defendido de su esposa. Mi hijo habría valorado los sacrificios que hice por él. Karen, desesperada al ver que Tomás perdía la batalla, gritó. Dorotea, te diré la verdad. Tomás siempre se quejó de ti. Siempre decía que eras una carga. Yo solo le di el valor para hacer lo que ya quería hacer. Karen, cállate, gritó Tomás, pero el daño ya estaba hecho. ¿Es cierto, Tomás?, pregunté, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. ¿De verdad me veías como una carga? Tomás me miró desesperado, buscando palabras, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, dije poniéndome de pie. El coronel Roberto se acercó al abogado. ¿Qué procedimiento seguimos ahora? Primero, el desalojo inmediato, respondió el señor Fernández. Tienen 2 horas para sacar sus pertenencias. Luego procederemos con la denuncia penal. ¿2 horas?, exclamó Karen. No podemos empacar toda una vida en 2 horas. Debiste pensarlo antes de echar a Dorotea en 5 minutos, replicó el mayor Samuel. Karen se volvió hacia mí con una súplica desesperada. Dorotea, piénsalo. Si nos demandas, esto saldrá en todos los periódicos. Todos sabrán que echaste a tu propio hijo. No, la corrigió Óscar con una sonrisa feroz. Todos sabrán que un hijo ingrato echó a su madre anciana de la casa que ella pagó. Además, agregó el capitán Jaime, medio vecindario ya sabe lo que pasó ayer. Los vecinos lo vieron todo.
Como si sus palabras la invocaran, la señora Norman apareció en la reja del jardín. «Dorotea, ¿estás bien? Todo el bloque está hablando de lo que te hicieron ayer». «Estoy bien, Norman», respondí sintiendo el apoyo de mis vecinos. «Karen», dijo Norman con desprecio, «no puedo creer lo que le hiciste a Dorotea. Siempre habló maravillas de ti. Siempre te defendió cuando otros decían que eras una mala persona». «Eso no es verdad», protestó Karen. «Claro que lo es», replicó Norman. «¿Cuántas veces nos pidió que no te juzgáramos mal? ¿Cuántas veces nos pidió darte una oportunidad?» Karen guardó silencio, sabiendo que Norman tenía razón. «Y tú, Tomás», continuó Norman señalándolo, «me das vergüenza. Tu madre te crió sola, te dio todo lo que tenía, y así le pagas. Mi esposo y yo pasamos la noche hablando de qué clase de monstruo puede echar a su propia madre». Tomás se encogió bajo el peso de sus palabras. Era evidente que el juicio social del vecindario lo estaba destrozando. «Señora Norman», intervino el señor Fernández, «¿estaría dispuesta a testificar como testigo de lo que vio ayer?» «Por supuesto», respondió sin dudar. «Vi todo desde mi ventana. Vi cómo tiraban las cosas de Dorotea, cómo la empujaron, cómo se reían mientras ella lloraba». «Eso es mentira», gritó Karen pálida. «Te vi perfectamente», insistió Norman. «Te reías mientras los hombres lanzaban los muebles por la ventana». Más vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por el alboroto. El señor Samuel, doña Yolanda, la familia Herrera, todos llegaron para mostrar su apoyo y condenar lo sucedido. «Dorotea», dijo doña Yolanda tomándome las manos, «todas estamos contigo. Lo que te hicieron ayer fue una injusticia terrible». «Sí», agregó el señor Samuel, «Karen y Tomás han perdido todo el respeto del vecindario. Nadie volverá a verlos igual». Karen comprendió que no solo había perdido la batalla legal, sino también la social. Su reputación en el vecindario estaba destruida para siempre. «Esto es injusto», gritó. «Solo están escuchando un lado. Escuchamos lo que vimos con nuestros propios ojos», respondió el señor Samuel. «Y lo que vimos fue a una nuera cruel echando a su suegra indefensa». El señor Fernández aprovechó el momento. «Con tantos testigos, este caso será muy fácil de ganar en los tribunales». Tomás se desesperó. «Mamá, por favor, piensa en lo que esto significa. Voy a perder mi trabajo. Mi reputación quedará arruinada». «¿Tu reputación?», repetí con amargura. «¿Te preocupa tu reputación? ¿Y la mía? ¿Y la humillación que me hiciste pasar ayer? Pero eso puede arreglarse», insistió Tomás. «Esto no», respondí. «Si me demandas, mi vida quedará arruinada para siempre». «Tu vida se arruinó ayer», le dije con tristeza, «cuando decidiste traicionar a la mujer que te dio la vida». Karen hizo un último intento desesperado. «Dorotea, si retiras los cargos, prometo que desapareceremos de tu vida para siempre. Nunca volverás a vernos». «Precisamente por eso no voy a retirarlos», respondí, «porque quiero que todos sepan qué clase de personas son. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos». El abogado cerró su maletín con satisfacción. «Entonces procedemos. Tienen 2 horas para sacar sus cosas. Después de eso, cualquier objeto que quede aquí se considerará abandonado». Karen y Tomás se miraron derrotados. Sabían que lo habían perdido todo: la casa, el dinero, el respeto del vecindario y, posiblemente, su libertad. «Dorotea», dijo Óscar, «¿quieres supervisar mientras sacan sus cosas o prefieres que nosotros nos encarguemos?» «Voy a supervisar», respondí con determinación. «Quiero asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca». Las siguientes 2 horas fueron las más tensas de mi vida. Karen y Tomás entraron a la casa como fantasmas, vencidos y en silencio, seguidos de los militares y del abogado. Cada movimiento fue vigilado, cada objeto evaluado. «Ese televisor se queda», dijo el coronel Roberto cuando Tomás intentó desconectarlo. «Pero lo compramos juntos», protestó débilmente. «¿Tienes el recibo?», preguntó el mayor Samuel. «¿Puedes probar que aportaste dinero?». Tomás no respondió. Sabía que durante todos esos años fui yo quien había pagado todo: los electrodomésticos, los muebles, las reparaciones. Él solo había vivido cómodamente con su sueldo, mientras yo cubría los gastos importantes. Karen subió a lo que había sido nuestra habitación con una maleta. La seguí, queriendo asegurarme de que no se llevara nada mío. Cuando la vi abrir mi joyero, la detuve. «Eso no es tuyo», le dije con firmeza. «Solo estoy tomando mis joyas», mintió.
¿Qué joyas tuyas?, pregunté. Todos esos anillos y collares pertenecen a mi madre y a mi esposo. Tú nunca has tenido joyas propias. Karen se puso roja de ira. No puedes probarlo. Sí puedo, respondí sacando mi teléfono. Tengo fotos de todas estas joyas desde antes de que te casaras con Tomás. Incluso tengo los certificados de autenticidad. Karen soltó el joyero como si quemara. Su último intento por robarme había fracasado. Además, añadí, el coronel está grabando todo esto. Si tomas algo que no te pertenece, será una prueba más en tu contra. Karen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración y rabia. Esto no puede estar pasando. Teníamos toda una vida planeada. ¿Planeada en base a qué?, pregunté. ¿En base a robar mis propiedades? ¿A deshacerte de mí? En base a que eras una molestia, explotó Karen, perdiendo el control. A que ya habías vivido tu vida y era tiempo de vivir la nuestra. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Ya no quedaba ninguna duda sobre el tipo de persona que era. Mientras ella empacaba, bajé a la sala, donde Tomás estaba sentado con la cabeza entre las manos. El señor Fernández revisaba unos documentos en la mesa del comedor. «Tomás», le dije sentándome frente a él, «¿de verdad crees que merecía esto?». Levantó la cabeza, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo del hijo que había criado. Los tenía rojos, llenos de lágrimas. «No, mamá», susurró, «no merecías nada de esto», pero me dejé llevar por Karen. Ella siempre decía que éramos demasiado jóvenes para vivir con una suegra, que las demás parejas tenían privacidad. ¿Y eso justifica que tiraras mis cosas por la ventana?, pregunté. «No», gritó golpeando la mesa con frustración. «Nada justifica eso. Me volví loco cuando Karen empezó a gritar que te fueras. Algo se rompió en mi cabeza, y te traté como si fueras una extraña». «Es que para ti me volví una extraña», respondí con tristeza. «Dejaste que Karen me deshumanizara. Dejaste que me convirtiera en un problema por resolver, en lugar de tu madre». Tomás sollozaba abiertamente. «¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera en que puedas perdonarme?» «No lo sé, Tomás», respondí con honestidad. «El daño que me hiciste es muy profundo, no solo físico, sino emocional. Ayer sentí que había criado a un desconocido durante 45 años. Karen bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. Su rostro mostraba una mezcla de derrota y resentimiento que la hacía parecer 10 años mayor. «¿Ya terminaron?», preguntó el mayor Samuel. «Sí», respondió con amargura. «Ya sacamos nuestras pocas pertenencias de la casa de la viejita pobre. Punto». «Karen», la advirtió el señor Fernández, «todo lo que dice está siendo grabado. Le recomiendo que mida sus palabras». «¿Más cuidado?», se burló ella con sarcasmo. «Ya lo perdimos todo. ¿Qué más puede pasar? Puede ir a prisión», respondió el abogado sin inmutarse, «y con cada palabra irrespetuosa que diga, empeora su situación legal». Karen guardó silencio al fin, comprendiendo la gravedad de todo. El coronel Roberto hizo una llamada, y unos minutos después llegó un cerrajero. «Vamos a cambiar todas las cerraduras», anunció. «Así no tendrán acceso a la propiedad». «¿Ni siquiera podremos regresar si olvidamos algo?», preguntó Tomás. «No», respondió el mayor Samuel. «Cualquier cosa que necesiten deberán solicitarla a través del abogado y bajo supervisión». Mientras el cerrajero trabajaba, llegó un camión de mudanza. Para mi sorpresa, traía todos mis muebles y pertenencias que habían sido arrojados a la calle el día anterior. «Pensé que se habían llevado mis cosas al asilo», dije confundida. «Las interceptamos», explicó Óscar con una sonrisa. «Cuando Karen llamó al asilo, nosotros también lo hicimos y cancelamos todo. Luego contratamos una empresa para recoger tus cosas y guardarlas en una bodega». «¿Está todo ahí?», pregunté con esperanza. «Todo», confirmó el capitán Jaime. «Incluso rescatamos algunas fotos rotas y las mandamos restaurar». Sentí una mezcla de alivio y gratitud hacia mi hermano y sus amigos. En mi momento más oscuro, cuando mi propia familia me había traicionado, ellos estuvieron ahí para protegerme. Los trabajadores comenzaron a entrar mis pertenencias nuevamente a la casa. Ver mis muebles, mis fotos, mis recuerdos regresar a su lugar me llenó de una emoción indescriptible. Karen observaba todo con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Cómo pudiste planear todo esto tan rápido?», preguntó. «No planeé nada», respondí. «Solo tengo un hermano que me ama y me protege, algo que tú nunca entendiste.
¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Tomás, viendo cómo sus pocos años de vida cómoda se desvanecían frente a sus ojos. Ahora enfrentan las consecuencias de sus actos, dijo el señor Fernández. Mañana a primera hora presentaremos la denuncia formal. No, ¿hay manera de evitar el juicio?, insistió Tomás. Podríamos considerar un acuerdo, respondió el abogado, pero tendría condiciones muy estrictas. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Karen, aferrándose a cualquier esperanza. Disculpa pública en el periódico local, restitución económica por daños, una orden de restricción de 5 años para no acercarse a Dorotea y servicio comunitario en un asilo, explicó. Así podrán aprender el valor de respetar a los mayores. Karen hizo una mueca de disgusto. ¿Servicio comunitario en un asilo? Exactamente, sonrió el mayor Samuel, para que aprendan lo que significa cuidar a los ancianos en vez de abusar de ellos. ¿Y si aceptamos esas condiciones?, preguntó Tomás. Entonces evitarían la prisión, respondió el abogado, pero el acuerdo incluiría una confesión total de culpabilidad. Karen y Tomás se miraron, conscientes de que no tenían muchas alternativas. El cerrajero terminó su trabajo y me entregó las nuevas llaves. Por primera vez en meses, sentí que mi casa volvía a ser realmente mía. Dorotea, dijo Óscar, ¿quieres que nos quedemos esta noche por si necesitas compañía después de todo esto? No, respondí, sorprendida de mi propia fortaleza. Quiero estar sola en mi casa. Quiero volver a sentir paz. Karen y Tomás cargaron sus maletas hasta el taxi que habían llamado. Antes de subir al taxi, Tomás se volvió hacia mí por última vez. Mamá, dijo con la voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos, viendo por primera vez en años al niño asustado que adopté, pero también al hombre cruel en el que se había convertido. No lo sé, Tomás, respondí con sinceridad. El perdón no se exige, se gana con tiempo, con arrepentimiento genuino y con un cambio real en la conducta. ¿Y si acepto todas las condiciones del acuerdo? ¿Y si hago el servicio comunitario y aprendo a valorar de verdad a los mayores? Entonces, quizá, dije con calma, quizá dentro de unos años podamos intentar reconstruir algo, pero nunca será como antes. Karen subió al taxi sin decir palabra, derrotada y resentida. Tomás me miró una última vez antes de seguirla. Cuídate, mamá, murmuró. Tú también, hijo, respondí, sorprendida de aún poder llamarlo así. El taxi se alejó, llevándose a las 2 personas que habían destrozado mi vida y mi corazón, pero también llevándose el dolor, la humillación y el miedo con los que había vivido durante meses. Por primera vez en mucho tiempo estaba sola en mi casa, pero no me sentía sola, me sentía libre. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad que compré con parte de mis ahorros. El sol de la tarde acaricia mi rostro mientras escribo en mi diario, un hábito que adopté desde que recuperé la paz. El proceso legal terminó hace 3 meses. Karen y Tomás aceptaron el acuerdo extrajudicial después de que su abogado les explicara que enfrentaban una condena segura de hasta 10 años de prisión. La disculpa pública que publicaron en el periódico local fue leída por todo el vecindario, exponiendo su crueldad y mi inocencia ante la comunidad entera. Karen cumple su servicio comunitario en el Asilo San Rafael, el mismo lugar donde planeó encerrarme. Las enfermeras me han contado que al principio era arrogante y despreciaba a los ancianos, pero poco a poco ha empezado a entender su vulnerabilidad y su dignidad. Su orgullo se ha quebrado por completo y ahora limpia baños y alimenta a pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Tomás trabaja en otro asilo en el centro de la ciudad. Su supervisor me llamó hace un mes para decirme que mi hijo había llorado al ayudar a un anciano abandonado por su familia. Creo que por fin está entendiendo lo que te hizo, me dijo. Cada día que pasa aquí es una lección sobre el valor de los padres y la crueldad del abandono. El escándalo destruyó por completo sus reputaciones. Tomás perdió su empleo cuando sus jefes se enteraron de lo sucedido. Karen fue despedida de la tienda donde trabajaba después de que los clientes comenzaran a evitarla. Ahora viven en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, lejos del vecindario que conocía sus actos. Mi hermano Óscar me visita cada semana.
Hemos recuperado la cercanía que habíamos perdido durante los años en que yo me dedicaba solo a criar a Tomás. Debí haber intervenido antes, me dice siempre. Debí ver lo que esa mujer te estaba haciendo. No podías saberlo, le respondo. Yo misma no quise ver la realidad. Los vecinos del antiguo barrio me visitan con frecuencia. Norman, el señor Samuel, doña Yolanda, todos me han dicho que mi historia los ayudó a valorar más a sus propias madres y suegras. Tu valentía nos enseñó que nunca es tarde para defenderte, me dijo Norman la última vez que vino. He usado parte de mi dinero para ayudar a otras, personas mayores que han sufrido maltrato familiar. Junto con el señor Fernández, creamos una fundación que ofrece asesoría legal gratuita a víctimas de abuso. Cada caso que resolvemos confirma que tomé la decisión correcta al no quedarme callada. Vendí la casa donde viví tantos años a una familia joven con niños pequeños. No podía seguir ahí después de todo lo que pasó. Cada rincón me recordaba la humillación, la traición, el dolor. Esta nueva casa es mi santuario, mi lugar de paz, donde nadie puede lastimarme. Hace 2 semanas recibí una carta de Tomás. Era larga, llena de lágrimas y de un arrepentimiento sincero. Me habló de su trabajo en el asilo, de los ancianos a los que cuida, de cómo cada día comprende mejor la magnitud de lo que me hizo. Mamá, escribió, cada vez que veo a estos ancianos abandonados, veo tu rostro. Cada vez que uno llora por soledad, escucho tu llanto del día que te empujé fuera de casa. He estado viviendo en el infierno de la culpa, pero sé que es exactamente lo que merezco. La carta continuaba. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que al fin entiendo quién eres. Eres la mujer que me salvó de un orfanato, que trabajó turnos dobles para darme educación, que sacrificó su juventud por mi futuro. Eres la mujer más noble que he conocido, y yo fui el hijo más cruel que puede existir. Karen y yo nos divorciamos, confesó en la carta. No podíamos seguir juntos después de lo que hicimos. Cada vez que nos mirábamos, veíamos reflejada nuestra crueldad. Ella se mudó con su hermana a otra ciudad. Yo vivo solo ahora, y está bien. La soledad es mi castigo. Si algún día, cuando hayas sanado por completo, pudieras considerar hablar conmigo 5 minutos, sería el mayor regalo de mi vida. Pero si nunca ocurre, lo entiendo, lo acepto. Fue mi decisión destruir nuestra relación y acepto las consecuencias. La carta terminaba. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de lo que hice, pero es la verdad más grande de mi vida. Te amo. Y lamento infinitamente haberte fallado cuando más me necesitabas. Leí esa carta 5 veces antes de guardarla en un cajón. Aún no sé si algún día responderé. El dolor sigue ahí, vivo y punzante. Pero también siento algo parecido a la esperanza. Tal vez con suficiente tiempo y un arrepentimiento genuino, podamos reconstruir una pequeña parte de lo que fue nuestra relación. Pero por ahora, estoy enfocada en mi propia sanación. He empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer y para lo que nunca tuve tiempo. He viajado a lugares que soñaba conocer desde joven. He hecho nuevos amigos en el club de lectura de la biblioteca, por primera vez en décadas. Ahora vivo para mí. Mi rutina diaria es simple pero satisfactoria. Me levanto temprano, desayuno en mi terraza mientras contemplo el jardín que he cultivado con mis propias manos. Leo el periódico, trabajo en mis cuadros, almuerzo en tranquilidad. Por las tardes recibo visitas o salgo a ver a mis amigos. Por las noches leo o veo televisión. Y siempre me acuesto agradecida por la paz que tengo. El dinero que ahorré durante tantos años ahora me permite vivir con dignidad y generosidad. Ayudo a mi hermano cuando lo necesita. Apoyo causas benéficas y he dejado dispuesto que, cuando muera, todos mis bienes pasen a la fundación que creamos para proteger a adultos mayores maltratados. A veces, cuando estoy sola por la noche, pienso en Tomás de niño. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, los abrazos espontáneos que me daba cuando volvía del trabajo. Recuerdo las noches en vela cuando tenía fiebre, las veces que lo defendí en la escuela, los sacrificios que hice gustosamente por su bienestar. Y me pregunto en qué momento se perdió ese niño amoroso, en qué punto se convirtió en el hombre que me empujó fuera de mi propia casa. ¿Fue culpa mía por protegerlo demasiado? ¿Fue culpa de Karen por manipularlo? ¿O hay personas que simplemente cambian de maneras que no podemos prever ni controlar?
No tengo respuestas definitivas, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar mis reacciones. He aprendido que el amor no debe ser incondicional al punto de permitir el abuso. He aprendido que nunca es tarde para defenderte y recuperar tu dignidad. Ayer recibí una llamada del supervisor del asilo donde trabaja Tomás. Señora Dorotea, me dijo, quería informarle que su hijo está haciendo un trabajo excepcional. Ha desarrollado una conexión especial con los pacientes, especialmente con aquellos abandonados por sus familias. Parece haber encontrado su vocación en el cuidado de los mayores. Me alegra escuchar eso, respondí, y realmente me alegró. A pesar de todo el dolor, sigue siendo el niño que crié, y deseo que encuentre la redención. También quería decirle, continuó el supervisor, que hemos creado una beca para estudios, en geriatría a su nombre. Su historia inspiró a muchas personas a interesarse en el cuidado de los ancianos. Esa noticia me llenó de orgullo. Mi sufrimiento había servido para algo positivo, proteger a otros mayores de experiencias similares. Esta mañana, mientras regaba mis rosas, pensé en una frase que leí hace años. A veces, las cosas más bellas crecen en el suelo más duro. Mi nueva vida, mi paz, mi propósito, todo brotó del suelo áspero de la traición y el dolor. No me arrepiento de haber adoptado a Tomás. No me arrepiento de haberle dado todo durante tantos años. Solo me duele no haber entendido antes que la bondad no debe practicarse a costa de la propia destrucción. Cuando el sol se pone cada día, me siento en mi jardín y siento gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza de defenderme. Gratitud por tener un hermano que me protegió. Gratitud por los vecinos que me apoyaron. Gratitud por los abogados que me ayudaron. Y gratitud por descubrir que, a mis 74 años, aún puedo empezar de nuevo. Mi historia no trata solo de traición y dolor. Habla de resiliencia, de dignidad y de la capacidad del espíritu humano para sanar y florecer incluso después de las heridas más profundas. Soy Dorotea Miller, tengo 74 años y por fin estoy completa.